En esta tercera sesión de tu curso Derecho Procesal Laboral, te voy a estar hablando acerca del procedimiento ordinario en esa materia. Recuerda que este procedimiento va a aplicar en aquellos conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan una tramitación especial en la propia Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, si estamos hablando de una designación de beneficiarios, pues en este supuesto, la Ley Federal del Trabajo sí contempla un procedimiento especial para este tipo de juicios. Sin embargo, si no está establecido como un procedimiento especial, como puede ser un procedimiento de huelga, un procedimiento de otra naturaleza que tenga una tramitación especial, pues por regla general siempre va a ser procedimiento ordinario. Podríamos resumir que el procedimiento ordinario pues vendría siendo todos los despidos injustificados o rescisiones de contrato, terminación de contrato, cumplimiento de contratos laborales, todo eso se va a conocer en un procedimiento ordinario laboral. Como todos los procedimientos en las demás materias del derecho, pues van a tener una cierta particularidad y una tramitología que se tiene que seguir. De ahí que podemos señalar que en el procedimiento ordinario laboral vamos a tener una primera fase que se llama la fase escrita. Esta fase escrita va a iniciar con lo que viene siendo la presentación de la demanda, la cual se ingresa en oficialía de partes o bien la unidad receptora del tribunal laboral competente. Aquí recuerden que puede existir un tribunal laboral competente tanto en nivel local como a nivel federal. Entonces, dependiendo de la materia o del giro de la empresa, es donde vamos a ingresar en esta oficialía de partes nuestra demanda laboral. Esta demanda laboral debe de formularse por escrito y en la misma debemos de acompañar todas las copias necesarias para poder correrle traslado de la misma a los demandados que estamos señalando en esta demanda. Eh, ¿Qué requisitos tiene que reunir esta demanda? El artículo 872 de la Ley Federal del Trabajo nos señala que, en primer lugar, la demanda debe de estar firmada por la persona promovente, o sea, quien está presentando, o más bien no presentando, sino accionando al tribunal para que le sean reconocidas determinadas prestaciones. En este caso, este artículo nos señala que uno de los requisitos que debe contener esa demanda, en primer lugar, es que tenemos que señalar cuál es el tribunal ante el cual se está promoviendo la demanda. Si es a lo mejor un tribunal laboral en materia local o un tribunal en materia laboral en materia federal. También este artículo 872 nos señala que debemos de señalar el nombre y domicilio del actor. Aquí el actor puede señalar que le sea notificado cualquier clase de notificación personal a través del buzón electrónico que le sea asignado en el auto admisorio de demanda. También como otro requisito que debe contener esta demanda es que debemos indicar el nombre, la denominación o en su caso la razón social de la parte demandada, así como el domicilio donde se va a emplazar. Si, digamos, el trabajador llegase a ignorar la razón social o denominación del patrón, pues puede ser señalar en este caso que se le emplace en el lugar donde éste haya laborado o laboró. Para tal efecto, tiene que aportar los datos necesarios para que pueda ser emplazado en ese domicilio el patrón demandado. Igualmente debemos de señalar en nuestro escrito inicial de demanda las prestaciones que reclamamos. Si estamos reclamando a lo mejor quizás la indemnización constitucional, pago de la prima mental, de vacaciones, sueldo, pago de vacaciones, etcétera, todas las prestaciones las tenemos que señalar en este escrito inicial de demanda. De igual manera, tenemos que indicar
cuáles son los hechos en los cuales estamos fundando nuestras peticiones. Porque, por ejemplo, yo estoy demandando una indemnización constitucional, pues tengo que señalar cuál fue el hecho generador de esta prestación. En este caso, a lo mejor sería que en tal fecha el patrón me dijo que ya no laboraba para la empresa y ya no se me permitió ingresar a la misma. Entonces, ese es uno de los hechos que está fundando esa indemnización constitucional que únicamente procede cuando se trata por un despido injustificado. Otra particularidad que tiene esta demanda laboral es que desde el escrito inicial de demanda tenemos que señalar las pruebas que pretendemos rendir en el juicio. Cuando señalamos nuestras pruebas, debemos de expresar de manera clara y precisa cuáles son los hechos o bien el hecho que intentamos demostrar con esa prueba. ¿Para qué? Para que en su momento el tribunal laboral pueda determinar si admite o desecha la prueba que estamos ofreciendo. Aparte de estos requisitos que les acabo yo de mencionar, que son, repito, señalar el tribunal competente, el nombre y domicilio del actor, nombre y domicilio del demandado, las prestaciones, los hechos y las pruebas, tenemos que anexar diferentes documentos. Entre estos documentos que se anexan a nuestra demanda es, en primer lugar, la constancia de no conciliación que nos emite, en este caso, el organismo de conciliación, donde se va a acreditar que se agotó esa etapa previa y que pues obviamente no se llegó a un acuerdo. De igual manera, tenemos que anexar a nuestra demanda todos los documentos que acrediten la personalidad, en este caso de la persona a lo mejor quizás que está promoviendo el nombre y representación del este actor. Tenemos que igual anexar, si estamos ofreciendo pruebas documentales, pues esos documentos impresos para que sean agregados a la demanda y en este caso al procedimiento. Y finalmente las copias de traslado. Las copias de traslado, recuerden que son esos documentos que son las copias de tanto de la demanda como de los documentos anexados a la misma. ¿Qué sucede si a lo mejor omitimos este último requisito, que son las copias de traslado? Nos señala la propia ley fea del trabajo que si el demandante, cuando es el trabajador, falten copias suficientes, no va a ser motivo ni que el tribunal lo prevenga, ni tampoco que le deseche su demanda, sino lo que va a hacer el tribunal es subsanar de oficio esa falta de copias. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser el tribunal quien va a expedir las copias faltantes. Cuando nosotros ya ingresamos nuestra demanda a lo que viene siendo la oficialidad de partes del tribunal correspondiente, ¿qué va a suceder? Esta oficialidad tiene que turnarlo al juez que va a conocer del asunto. Este turno se hace en un lapso de 24 horas, o sea, digamos, hoy yo presento la demanda a las 5 de la tarde, entonces hasta más tardar mañana al día siguiente a las 5 de la tarde, esa demanda ya tuvo que haber ingresado a la oficialidad de partes del propio juzgado laboral. Cuando en este caso la demanda ya ingresó en el tribunal laboral, lo que va a hacer el juez es analizarla, revisarla, que reúna los requisitos que acabamos de ver, y aquí el juez puede llegar a adoptar dos posturas. Estas dos posturas, ya sea que prevenga o admita la demanda, debe de emitirse a través de un acuerdo, el cual tiene que ser dictado dentro de los 3 días siguientes, a partir de que recibió el juzgado la demanda por parte de la oficialidad de paz. ¿Qué tipo de prevención puede llegar a hacer el juez? Pues puede prevenir a lo mejor a la parte actora para que exhiba en el término de 3 días la constancia de no conciliación, o bien también puede llegarlo a prevenir si está promoviendo acciones contradictorias. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor el actor en su demanda está promoviendo tanto la reinstalación como la indemnización constitucional. En este supuesto, pues se tiene que prevenir porque son acciones contradictorias. No puedes pedir ambas, es una o la otra. Eh, Cuando, por ejemplo, no se llegue a precisar en la demanda el salario base de la acción,
también ahí puede el tribunal prevenir a la parte actora. ¿Qué sucede si el actor no llega a desahogar la prevención dentro del término de los 3 días? Nos señala la propia ley federal del trabajo que el tribunal, con base en las pruebas ofrecidas por el actor y haciendo un análisis exhaustivo de la demanda, pues el tribunal tiene que subsanar esas omisiones o irregularidades y en su caso admitir la demanda. Cuando el juez llega a dictar este acuerdo de admisión, lo que va a ordenar también en este acuerdo es que se emplaza la parte demandada, lo cual se va a realizar dentro del término de 5 días siguientes al dictado del auto de admisión. Lo que se hace en el emplazamiento es que se le entrega a la parte demandada copia cotejada tanto del auto admisorio como del escrito de demanda, así como de las pruebas que hayan sido ofrecidas por el actor. Esto con la finalidad de que, pues obviamente, el demandado pueda contestar la demanda dentro del término de 15 días le da el tribunal para contestar esta demanda. Aquí el tribunal también tiene que apercibir al demandado que en caso de no contestar la demanda en tiempo y forma, le va a tener por contestada en sentido afirmativo o más bien por admitidas las peticiones de la parte actora, así como por precluido su derecho para ofrecer toda clase de pruebas o en su caso reconvenir. Pero ¿qué sucede si el actor sí contesta la demanda? Bueno, recuerden entonces, para poder contestar la demanda son 15. En esta contestación de la demanda, lo que tiene que hacer el demandado es, pues obviamente, contestar el escrito inicial de demanda donde debe contestarlo de manera clara y circunstanciada, o sea, haciendo una relatoría de los hechos que está afirmando el actor. Se debe de referir a cada uno de ellos, ya sea afirmándolos o negándolos, y debe de expresar en su caso aquellos hechos que ignora porque no son propios. Debe contestar lo que vienen siendo los fundamentos de derecho, o poner excepciones y defensas que estime necesarias o pertinentes, y también en esta contestación de demanda, el demandado puede objetar las pruebas de su contraparte. Y otra cosa muy importante es, ahí también tiene que él ofrecer sus pruebas que desea rendir en juicio. Si el demandado en su contestación llega a plantear una reconvención, lo que va a hacer el tribunal, pues va a ser tenerle contestando la demanda y en su defecto va a ordenar emplazar a la parte actora para que en el término de 15 días llegue a contestar esa reconvención. Igualmente, en ese acuerdo, el juez tiene que apercibir, en este caso, al demandado reconvencionado, que en este caso sería el actor, que en caso de pues no contestarla se tendrá por contestar en sentido negativo, pero siempre y cuando sea el trabajador reconvenido. Igualmente se le va a tener en todo caso también por perdido el derecho para ofrecer pruebas en esa reconvención. Aquí igual, como en el escrito inicial de demanda, hay que acompañarse de determinados documentos. En este caso, los documentos que tendremos que acompañar, pues vendría siendo el documento con el cual se está acreditando la personalidad de quien está compareciendo a juicio en representación del demandado. Y si estamos ofreciendo pruebas, como pueden ser documentales, pues igualmente hay que exhibir esas copias de esas pruebas. Una vez contestada la demanda o en su caso lo que viene siendo la reconvención, el tribunal va a correr traslado a la actora para que, con la copia de la demanda y sus anexos, en un plazo de 8 días, objete las pruebas de su contraparte y, en su defecto, también llegue a formular una réplica. Y también, si lo desea, puede llegar a ofrecer pruebas en relación a esas objeciones de su réplica. En caso de que se ofrezcan pruebas y a lo mejor la parte actora este, no las acompaña, pues volvemos a lo mismo, el tribunal tendría que subsanarlos, pero por regla general es obligación de la parte actora acompañar también copia de sus pruebas. Una vez hecha la réplica, ¿qué sucede? Se lleva a cabo lo que viene siendo una contrarréplica. Esta contrarréplica es básicamente donde el tribunal o el juez laboral da vista con la réplica al demandado
y los anexos que en su caso hayan sido exhibidos. ¿Para qué? Para que el tribunal le corra traslado a la parte demandada para que en el plazo de 5 días formule su contrarréplica por escrito. Igualmente, en esta contrarréplica, el demandado pues puede llegar a objetar las pruebas que se hayan ofrecido en la réplica y el juez pues las tendrá por ofrecidas. Posteriormente a ello, una vez que ya transcurrió el plazo de la contrarréplica o en su caso también de la reconvención, pues el tribunal lo que va a hacer es señalar día y hora para que tenga lugar la audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar debe tener verificativo dentro de los 10 días siguientes al acuerdo donde se tuvo por contestada la contrarréplica. La audiencia preliminar pues va a tener por objeto lo que viene siendo la depuración del procedimiento, resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes, poder llegar a establecer hechos no controvertidos, así como admitir o desechar las pruebas ofrecidas por las partes. En esta audiencia preliminar, el juez lo que también va a hacer es citar a una audiencia de juicio y en esta audiencia también se llega a resolver en caso de que se haya promovido algún recurso de reconsideración contra actos o omisiones del secretario instructor, en esta audiencia se deben de resolver ese recurso de reconsideración. Aquí yo les pongo un esquemita en el sentido de que cuando, por ejemplo, si las partes no llegan a comparecer, a la audiencia preliminar, pues únicamente se les van a tener por consentidas de las actuaciones judiciales. En caso de que sí comparezcan, pues van a definir qué hechos son los motivos de la litis, o sea, los que están en controversia, para poder depurar lo que viene siendo la litis. Igualmente, si llegan a ofrecer pruebas, pues el tribunal debe de señalar si las admite o no las admite. ¿Qué quiere decir esto? Si las admite siempre y cuando tengan relación con la controversia, de lo contrario, pues se tiene que desechar. Aquí, una vez que ya haya el juez depurado el procedimiento, pues señala esta fecha de audiencia de juicio. Esta fecha se va a señalar dentro del lapso de 20 días siguientes a la emisión del acuerdo o de la audiencia preliminar. Si por ejemplo en este caso la audiencia de juicio pues va a tener como finalidad desahogar todas las pruebas que hayan sido ofrecidas y admitidas a las partes. ¿Qué pasa si asisten ambas partes a la audiencia de juicio? Pues obviamente lo que hace el juez es dar inicio a la misma y desahogar las pruebas que hayan sido admitidas. Si no llegan a comparecer alguna o ambas partes, pues ahora sí que el juez inicia la audiencia sin presencia de las partes y procede al desahogo de las pruebas que así lo fueran. Si, por ejemplo, hay una prueba que no fue preparada, pues el juez en ese momento la tendrá por desierta la misma por falta de interés jurídico en su preparación y desahogo. Una vez que se hayan desahogado todas las pruebas, el juez lo que va a hacer es concederles unos minutos a las partes para que lleguen a formular sus alegatos de manera verbal. Finalmente, va a cerrar lo que viene siendo la etapa de juicio y va a dictar su sentencia donde va a poner fin al procedimiento. Esa sentencia tiene que ser dictada el mismo día de la audiencia. Sin embargo, en casos excepcionales, que cuando justifique el tribunal que por el cúmulo de hechos controvertidos o bien por las pruebas rendidas necesita una ampliación de ese término, puede llegar a emitir esa sentencia dentro de los 5 días siguientes a la celebración de la audiencia de juicio. Entonces, en resumen, el procedimiento ordinario laboral se encontraba contemplado a través de lo que viene siendo una primera etapa o fase, que es la fase escrita, y la segunda, la fase de juicio. La fase escrita, pues, contempla desde la presentación de la demanda, la admisión de la misma, el emplazamiento, así como su contestación, su réplica de la contestación y la contrarréplica de la. Se señala en la segunda fase o en la segunda etapa una audiencia preliminar que tiene por finalidad depurar el procedimiento y señalar una audiencia de juicio para desahogar las pruebas que hayan sido admitidas previamente en la audiencia preliminar.
En esta se desahogan pruebas, se formulan alegatos y se dicta la sentencia que dirime la controversia en materia laboral. Entonces, esto es básicamente el procedimiento en materia laboral. Espero que haya sido de mucho aprovechamiento esta explicación. Eso sería todo por la sesión del día de hoy. Que tengan